Mi amante quedó embarazada y me pidió que abandonara a mi esposa, pero... Mi nombre es Marcelo, estoy casado desde hace 18 años y tengo 2 hijos adolescentes. Me involucré con una mujer fuera del matrimonio. Cuando estaba a punto de poner fin a esta relación, mi amante me dijo que estaba embarazada. Ahora no sé qué hacer, tengo miedo de haber arruinado todo mi matrimonio. Únete a esta emocionante historia ahora, y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más vídeos, te pido que nos ayudes presionando el botón de me gusta. Vamos al vídeo. Conocí a mi esposa, Adriana, hace 20 años en la universidad. Ella estudiaba administración de empresas y yo educación física. Éramos muy diferentes, pero cuando nos veíamos, parecíamos imanes, no podíamos separarnos. Nos gustaba la presencia mutua, sentíamos que nos complementábamos. Yo admiraba su inteligencia y dedicación a los estudios, y a ella le encantaba verme en los campeonatos estudiantiles ganando todas las medallas. Ella me animaba a ser una mejor persona y a lograr tener un buen salario cuando me graduara. Ella tenía toda la orientación de su familia, que era estructurada y se podría decir que vivían con bastante confort, mientras que la mía era lo opuesto. Mis padres estaban divorciados y apenas hablaba con mi padre, además de que no teníamos mucho dinero. Adriana trabajó como pasante en grandes empresas, yo hacía pasantías en gimnasios de musculación. Su salario siempre fue mayor que el mío durante ese periodo de noviazgo. Ella siempre hacía hincapié en pagar su parte cuando salíamos juntos, ya que sabía que estaría apretado financieramente si pagaba por ella en nuestras salidas. Siempre se destacaba en nuestra pandilla de amigos, era muy comunicativa y se vestía muy bien, mientras que yo siempre llevaba ropa deportiva, era mi estilo y a ella no le importaba, más bien decía a todos que yo sería el entrenador personal de las celebridades. Siempre me animaba a buscar algo mejor y me regaló un curso caro para especializarme como entrenador personal y atender a clientes de alto poder adquisitivo. Me recomendó a todas las personas que conocía en la multinacional en la que trabajaba, además de los amigos más influyentes de sus padres, y pronto estaba atendiendo a los directores de la empresa y personas que pagaban altas sumas por hora. Mi salario aumentó considerablemente, junto con mi autoestima, y me sentía cada día más motivado para trabajar. En realidad, Adriana siempre creyó en mí más de lo que yo mismo lo hacía. Después de 2 años de graduados, me di cuenta de que Adriana era la mujer de mi vida y que con ella podría lograr cualquier cosa. Adriana continuaba estudiando y especializándose en su área, yo era un poco más perezoso para los estudios, pero ella decía que yo tenía que ser el mejor en mi área. Sentía el peso de esa responsabilidad, pero me gustaba la sensación de sentirme cada vez más preparado para mi profesión. En poco tiempo, ya no tenía horarios disponibles en mi agenda, ganaba un buen salario y recibía excelentes recomendaciones de clientes. Nos casamos en una hermosa ceremonia en un lugar campestre. La familia de Adriana pagó los costos de la fiesta y como mi familia no tenía condiciones, no pudieron colaborar. Pero eso no fue un problema para ellos, eran una familia religiosa y querían que nos casáramos en la iglesia. Sin embargo, mi familia dijo que no asistiría porque su religión no lo permitiría. Después de hablar con Adriana, aceptó casarse solo en el registro civil con la promesa de que en el futuro haríamos una pequeña ceremonia íntima en la iglesia. En ese momento, la familia de mi esposa se opuso, pero ella entendió que lo más importante era estar juntos. 3 años después, cuando ya habíamos viajado bastante juntos y conquistado nuestro primer apartamento con la ayuda de sus padres, Adriana quedó embarazada de nuestro primer hijo. Deseaba tener 2 y poco tiempo después quedó embarazada nuevamente. Esto no pasó desapercibido para la empresa y ella sufrió en su regreso a las actividades después de las 2 licencias de maternidad consecutivas. Fue reemplazada por otra persona en sus funciones y fue apartada por el equipo. Ella me decía que la empresa esperaba que renunciara, pero que no lo haría. Si querían que se fuera de la empresa, tendrían que despedirla. Ella permaneció allí por algunos meses más, pero esto la afectó muy negativamente. Siempre fue muy dedicada al trabajo, y ver que no le daban el valor que merecía la llevó a enfrentar una depresión, y luego fue despedida. Dispensó a la niñera que cuidaba de los niños y acordamos que ella se quedaría con ellos hasta que tuvieran la edad para ir a la escuela. Al estar en casa todo el día, también asumió las tareas domésticas. Llegaba a casa después de un día de trabajo y ella estaba exhausta, y pronto se iba a la cama. Nuestra relación se enfrió en este periodo. Pensé en pedir el divorcio, pero con 2 hijos pequeños, sabía que sería muy traumático para ellos, así que decidí darle otra oportunidad a mi matrimonio.
Este periodo de incertidumbre y turbulencia duró hasta que los niños comenzaron a asistir a la escuela. Después de eso, mi esposa se animó más y regresó al mercado laboral. Tenía la autoestima renovada y estaba lista para enfrentar el mundo. Admiraba cómo ella se encargaba de todo, incluso cuidando de 2 niños. Yo estaba fuera todo el día, y ella ya sabía que no podía atender el teléfono durante las clases, así que solo se ponía en contacto conmigo en caso de urgencia. Tenía total libertad en mi vida, atendía a mis alumnos, salía a almorzar con amigos, y cuando llegaba a casa, mi esposa siempre me recibía con una sonrisa. Se sentía orgullosa de mí, había alcanzado una posición destacada en mi profesión, era muy solicitado y recibía un excelente salario por las clases. En esa época, ya había alcanzado el cuerpo de mis sueños, era musculoso pero no exageradamente, solo lo suficiente para atraer miradas de admiración. Tampoco era un tipo feo, pero el dinero me ayudó a parecer más atractivo. Notaba que algunas clientas intentaban coquetear conmigo, pero siempre fui muy profesional y nunca me involucré con ninguna alumna. Sin embargo, una joven que comenzó a tomar clases conmigo comentó lo atractivo que me parecía. Había contratado un paquete de muchas clases y parecía buscar solo un poco de diversión. Como no teníamos conocidos en común, pensé que un poco de diversión no vendría mal. Y comenzamos a relacionarnos. Iba hasta su apartamento para dar las clases, pero terminábamos el entrenamiento en la cama. Cuando se agotó el paquete de clases, decidí poner fin a nuestros encuentros. Fue divertido mientras duró, pero no quería problemas para mi vida, que era tranquila, y mi esposa confiaba mucho en mí. No revisaba mis cosas ni preguntaba a quién le daba clases. Creía que nuestra relación era lo suficientemente sólida como para evitar sospechas. Después de reflexionar un poco más sobre lo que había hecho, me sentí como un gigoló con esa chica, ya que pagaba por mis clases y yo le ofrecía otros servicios. Definitivamente, no era lo que yo quería, pero de alguna manera extraña, ese sentimiento hizo que abriera los ojos a ese tipo de posibilidad en mi vida. Mi mujer no sospecharía nada, y yo podría poner más adrenalina en mi vida. Ya cerca de los 40 años, recibía muchos elogios por mi forma física y como aparentaba ser más joven, excepto por mi cabello, que comenzaba a ponerse gris. Mi esposa tampoco era la misma jovencita que había conocido. Había ganado algunos kilos y, a pesar de ser un entrenador personal, no tenía tiempo para darle clases. Sin embargo, yo le decía lo que tenía que hacer, pero ella respondía que se sentía demasiado cansada para pensar en cualquier otra cosa. Sus fatigas eran frecuentes y le costaba levantarse temprano para ir al trabajo, algo que nunca había sucedido antes. Pensaba que todo era solo pereza y descuido, y solía criticarla por eso. Nuestra relación íntima se volvió esporádica, y nos fuimos distanciando emocionalmente. Además, mi esposa decidió tomar otro curso de especialización para intentar un ascenso, y en ese periodo casi no teníamos tiempo para estar juntos durante la semana. Nuestros hijos ya eran adolescentes y se quedaban cada uno en su habitación jugando videojuegos o charlando con amigos. Me sentía solo dentro de mi propia casa y me alegraba cuando salía a trabajar, ya que así podría conversar y convivir con otras personas. Mi esposa notaba mi distanciamiento y se disculpaba diciendo: «Lo siento por no darte tanta atención últimamente, amor, pero tan pronto como salga mi ascenso, haremos un viaje solo nosotros dos». Yo decía que entendía, pero la verdad es que su apariencia ya no me atraía como antes. Un día, mientras daba clases a un ejecutivo de un banco, creamos cierta intimidad y él se refería a mí como un amigo, recomendándome a otros estudiantes. Confiaba mucho en mí y en mi trabajo porque estaba logrando excelentes resultados. «Marcelo, me gustaría saber cómo está tu agenda para atender a mi esposa. Quiero que tenga los mismos resultados que estoy obteniendo con tus entrenamientos. Ella tiene un entrenador personal desde hace algún tiempo, pero me dijo que lo va a dejar porque está estancada. Claro, amigo mío, estoy con la agenda llena, pero podemos encontrar un horario para que pueda atenderla». El horario que pudimos ajustar fue al mediodía. Odiaba dar clases a esa hora, ya que me levantaba temprano para hacer mi propio entrenamiento. Ese era el momento en que solía descansar y parar para almorzar. Pero el salario y el cliente eran buenos, y no podía dejarlo pasar. Llegué al edificio donde vivían, era un barrio muy elegante en un ático que tenía un gimnasio primitivo con sauna y una piscina cubierta. Me quedé encantado con la belleza del lugar y me preguntaba cuánto costaría todo eso. Mi cliente ya rondaba los 60 años, y cuando llegué a su casa, esperaba encontrarme con una mujer de mediana edad. Sin embargo, una joven muy atractiva de unos 27 años llamada Paola me recibió.
Estaba vestida con ropa deportiva y, a diferencia de lo que el marido había relatado sobre ella no estar alcanzando los resultados deseados, encontré su cuerpo escultural. Pensé que podría ser su hija en lugar de su esposa, pero no dije nada para evitar cualquier malentendido. Sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad, confirmó que estaban casados. Conversamos mucho ese día y ajusté su entrenamiento para que alcanzara los objetivos deseados. Ella pareció muy satisfecha con mis conocimientos y emocionada para la próxima sesión. Les dejé algunas instrucciones y me despedí. Las clases siempre ocurrían al mediodía, durante la hora del almuerzo y el descanso de los empleados de la casa, y transcurrían sin interrupciones. Su esposo dejó de tomar clases conmigo porque estaba involucrado en un gran proyecto y no tenía tiempo para dedicarse al entrenamiento. Solo pedía que mantuviera la constancia, al menos en los equipos de su casa, para no perder los resultados que había logrado. Estaba muy agradecido y pagaba puntualmente por las clases de su esposa. Pensé varias veces en dejar de darle clases porque era difícil ocultar la atracción que sentía por ella. La ropa que usaba era mayormente transparente y con escotes pronunciados. Yo trataba de no mirar, pero cada vez era más difícil. Parecía que ella sabía lo provocadora que estaba siendo. Sin embargo, pensé que podía ser cosa de mi cabeza. No podía demostrar ningún tipo de interés por ella o perdería al cliente, y lo peor sería acusado de acoso. Pero un día, mientras estábamos en la clase, ella me preguntó: ¿nunca te has involucrado con ninguna alumna? ¿No sería muy antiprofesional? Mentí, qué pena, respondió con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué la pregunta? Pregunté, con una sonrisa un poco incómoda. Bueno, tal vez tenga que prescindir de ti para no ser más tu alumna, respondió, mirándome a los ojos. Entendí el mensaje, pero dije que me gustaría seguir siendo su profesor. El ambiente en las clases estaba cada día más candente. Muchas veces salía al balcón para tomar aire y evitar que las cosas avanzaran demasiado. Sin embargo, un día parecía que todo conspiraba para que quedáramos solos. La casa estaba sin empleados, el marido había viajado por negocios a otro país, y llegué listo para dar la clase, pero ni siquiera tuve la oportunidad. Ella me recibió en el apartamento diciendo que estaba sola, y solo después descubrí que ella misma había dispensado a los empleados. Bueno, solo puedo decir que lo único que no hicimos fue la clase. Ella me dijo cuánto me encontraba atractivo y cómo extrañaba la presencia de un hombre que la hiciera sentir mujer, como yo lo hacía. Estuvimos juntos durante aproximadamente 3 meses, los entrenamientos ya no ocurrían, y usábamos ese tiempo para disfrutar en la academia. La adrenalina de esos momentos era intensa, y yo estaba emocionado con esa diversión en mi vida diaria. Mi autoestima estaba en su punto más alto, y mi esposa ni siquiera sospechaba nada. Estaba tan inmersa en su trabajo después de la promoción que no se dio cuenta de cuánto nos alejamos en nuestra intimidad. Sin embargo, no se olvidó del viaje que había planeado para hacer juntos después de su promoción. No estaba emocionado por ir, pero Paola también estaba planeando un viaje en ese mismo periodo, así que no habría forma de evitarlo. Acepté ir en el viaje. Mi esposa estaba radiante por tener tiempo a solas conmigo, nuestros hijos fueron a la casa de mis suegros, y años habían pasado desde que viajábamos solos. Obrigado por ser tão maravilloso y comprensivo, amor, esa fue la primera frase que escuché cuando entramos al avión. Por que está dizendo isso? Brigant. Sei que foram meses difíceis para você, mas você sabe que estou fazendo tudo isso para o nosso futuro e de nossos filhos, né? Sim, eu sei. Não se preocupe, dije friamente. Mi esposa notó mi distanciamiento, pero se mantuvo en silencio. Al llegar al hotel, ella había coordinado todos los detalles con el personal. Nos recibieron como si estuviéramos en luna de miel. El menú tenía mis comidas favoritas, y el hotel tenía un gimnasio equipado para que pudiera mantener mis entrenamientos, ya que nunca dejaba de hacer ejercicio. La alegría de mi esposa era contagiosa, y poco a poco me solté y me sumergí en el ambiente del viaje. El lugar era hermoso, con vistas al mar y una playa de aguas cristalinas. Conversamos mucho durante esos días sobre nuestra vida actual, sobre todo lo que habíamos logrado, sobre el futuro de nuestros hijos y cómo nos gustaría estar en unos años. Eu quero estar ao seu lado, isso é certeza, ela me dijo, dándome um beijo em los lábios. Yo correspondí al beso y simplemente sonreí, ya que no estaba seguro de lo que quería. Aquella aventura con Paola había tenido un gran impacto en mí, aunque fuera totalmente incorrecta. Pensé en la posibilidad de separarme y vivir esa experiencia,
Pero como Paola nunca había considerado esa posibilidad, me di cuenta de que en algún momento aquello terminaría y tendría que volver a mi realidad, que no era nada mala. Tenía 2 hijos maravillosos y una esposa que me amaba, así que pensé de manera inesperada que mi esposa y yo nos reconectamos en ese viaje. Volví a ver la belleza que había en ella, la sinceridad y todo el esfuerzo que hizo al principio de mi carrera. Me arrepentí de todo lo que había hecho. Afortunadamente, mi esposa no se enteraría, ya que ni yo ni mi amante lo contaríamos, ya que ella también tenía un matrimonio que cuidar. Regresé a casa más aliviado con mi decisión. Daría cualquier excusa para no volver a dar clases a Paola. Cuando regresamos del viaje, ella programó una sesión de entrenamiento conmigo y estaba decidido a hablar con ella para poner fin a esa situación. Cuando llegué, no llevaba las provocativas prendas de gimnasia que solía usar. Vestía algo parecido a un pijama y tenía cara de llanto. «¿Está bien?» pregunté preocupado. «Tenemos que hablar», respondió con los ojos llorosos. Entramos en la academia como de costumbre y comenzamos a hablar. «¿Qué está pasando?», pregunté asustado por lo que podría surgir de esa conversación. «Ni siquiera sé cómo decir esto», comenzó Paola, pero se detuvo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Paola, si no quieres continuar con nuestras clases, no hay problema, lo entiendo», dije tratando de anticipar el tema. «No es eso. Simplemente no sé una manera más fácil de darte la noticia». «Vas a ser padre», dijo llorando. «¿Pero cómo estás segura de que este hijo es mío? ¿Podría ser de tu marido, no?», pregunté un poco aliviado con esa posibilidad. «No puede ser de él. Se hizo la vasectomía hace muchos años y no puede tener hijos. Repitió el examen hace poco y me contó que todo estaba bien». «Entonces, solo puede ser tuyo», dijo mirándome con firmeza para que no levantara más suposiciones. No sabía qué pensar. Todos mis planes de mantener la paz con mi esposa y mi familia se habían ido por la borda. Pero pensé que en última instancia, Paola se divorciaría y, con el dinero que recibiría, seguiría teniendo una buena vida. Así que intentaría mantener a ese niño en secreto hasta decidir qué hacer. «¿Vas a hablar con tu marido al respecto?», pregunté tratando de razonar sobre lo que haríamos a continuación. «Tendré que hablar primero con mi abogado para ver qué sugiere». «Ahora seremos solo tú y yo», dijo confiada en que yo la apoyaría. «Deja a tu esposa y vivamos nosotros 3. Empecemos de nuevo, nuestra familia», dijo Paola tomando mis manos y mirándome con ojos llorosos. «Espera, es demasiado para un solo día. Vamos a esperar para ver si esta gestación progresa y así evitamos mucho sufrimiento», dije alejándome de ella. «Podemos buscar una clínica también», continué, pero Paola me interrumpió. «No oses sugerir eso. No tengo el valor de hacerle eso a un bebé inocente», respondió con enojo. En ese momento vi el brillo en sus ojos apagarse y me arrepentí de haber hecho esa sugerencia. No tendríamos otra opción, solo nos quedaba enfrentar esta situación. Prefería esperar las noticias que Paola me traería del abogado antes de decir algo a mi esposa. Pero ese día, cuando llegué a casa, ella notó que algo no estaba bien conmigo. «¿Está todo bien, querido? ¿Algún problema en el trabajo?», preguntó preocupada. «No, solo tengo dolor de cabeza». «Voy a acostarme», respondí. Me acosté, pero no dormí esa noche. Me revolví nervioso por la situación en la que me había metido. Mi matrimonio estaba acabado, a menos que mi esposa me perdonara, y en eso apostaba. Después de tantos años de casados, tendría que entender que no había planeado eso y que quería quedarme con ella. Planeé brindar todo el apoyo necesario para el niño cuando naciera, pero en el fondo esperaba que el marido de Paola perdonara y asumiera al bebé. Eso sería lo mejor. Pero para eso tendría que esperar las noticias de Paola sobre cómo había sido la conversación con el abogado. Nuestra clase estaba programada para dentro de 2 días y no me aguantaba la ansiedad. Quería llamarla para saber, pero no podía arriesgarme a arruinarlo todo. El día antes de la clase, Paola me envió el siguiente mensaje: «Encuéntrame en la estación». No entendí nada, pero fui a verla. Estaba sentada en el banco de la estación con la cabeza gacha. «Le conté todo a mi marido», dijo cuando me vio. «¿Y qué dijo él?». «¿Qué dijo el abogado?», pregunté ansioso. Me dijo que había firmado un acuerdo prenupcial en el que perdería el dinero que me había dado si lo traicionaba. No recuerdo haber firmado eso, firmé tantos papeles cuando nos casamos y este debe haber pasado desapercibido. «¿Cómo que perdiste todo?», pregunté perplejo. «Por lo visto, sí. Y ahora dependo de ti».
Ya me fui del apartamento y dejé todo en manos del abogado para que inicie el divorcio. No le dije que eres el padre del bebé, así que no te preocupes por ahora. Pero eso no es lo que me preocupa en este momento, respondió Paola, aumentando el tono de voz y atrayendo la atención de las personas alrededor. Sé un hombre y asume lo que hiciste, le pedí que se calmara y la llevé a un hotel para que pudiera pasar la noche. Tenía que resolver esa situación. Ya no podía ocultar mi desesperación. Decidí que le contaría a mi esposa esa noche y le pedí que dejara a nuestros hijos en casa de mis suegros. Ella se emocionó imaginando que tendríamos una noche romántica juntos. No quise decepcionarla y compré una botella de vino. Esa noche la besé como nunca antes lo había hecho y la llevé a la habitación demostrándole todo mi amor. Estaba extasiada de felicidad, pensando que finalmente nuestra relación volvía a ser como antes. No tuve el valor de contarle esa noche, pero a la mañana siguiente reuní fuerzas. Mi amor, sabes lo agradecido que estoy contigo y por nuestra familia. Siempre he admirado tu fuerza y resiliencia, comencé. Gracias, pero parece que me estás preparando para darme una mala noticia, sonrió, y yo me quedé en silencio por un momento, buscando las mejores palabras. Se dio cuenta de que había acertado en su suposición y preguntó, ¿qué está pasando, Marcelo? ¿Qué estás tratando de decirme? Adriana, ni siquiera sé cómo decir esto, pero tuve una relación con una alumna y está embarazada, dije todo de una vez para no rendirme. Mi esposa estaba de pie y se sentó en el sofá tratando de entender lo que había dicho. Se quedó paralizada mirando hacia abajo por un periodo que parecía una eternidad. No vas a decirme nada, intenté romper el silencio. No hay nada que decir, quiero que salgas de mi casa. Pero amor, no quería que esto pasara, estoy arrepentido, quiero quedarme contigo. Esa mujer no significó nada para mí, rogué, pero ella no me dejó terminar lo que había planeado decir. Se levantó y salió por la puerta, diciendo que cuando regresara no quería volver a verme allí. Recogí algunas prendas de ropa y fui al hotel donde estaba Paola. Ella se alegró al verme, sin embargo, ya no podía verla con los mismos ojos, sin esas ropas y en ese lujoso apartamento parecía una persona común. No teníamos nada que nos conectara excepto ese hijo que estaba en su barriga. Esa noche lloré amargamente pensando en lo que mis hijos pensarían de mí por haber tirado todos los años de relación con mi esposa, pero ya no había nada que hacer excepto esperar el desarrollo de los acontecimientos. Aún tenía esperanzas de que mi esposa me perdonara, pero desafortunadamente no fue así. Presentó la demanda de divorcio y nunca más pude hablar con ella, excepto a través de abogados. Mis hijos no querían volver a verme, estaban heridos y tristes por el sufrimiento que les causé a su madre. Tuve que alquilar un pequeño apartamento para vivir con Paola mientras esperaba que mis bienes se dividieran y se vendieran para obtener mi parte. Paola era una chica mimada, quería todo de inmediato y no sabía freír un huevo. Perdí a mis mejores clientes después de que se corriera la noticia de que me había involucrado con la esposa de uno de ellos. Nunca imaginé que el mundo fuera tan pequeño, pero mi reputación se desplomó. Volví a dar clases en gimnasios para pagar las cuentas mientras intentaba buscar nuevos clientes. Paola acababa de dar a luz cuando recibimos una noticia que nos dejó atónitos. Mi ex esposa buscó al ex esposo de Paola para hablar sobre la doble traición que habían enfrentado y terminaron consolándose y enamorándose. Estaban comprometidos en matrimonio religioso, una promesa que le había hecho a Adriana y nunca cumplí. Por lo tanto, la nueva residente del lujoso ático ya estaba de mudanza con mis 2 hijos. No podía creer cómo el destino había dado un giro tan rápido, pero hoy entiendo que merecía pasar por esto y me arrepiento profundamente. ¿Hubieras perdonado al marido y a la esposa traidora? ¿Qué opinas del final de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta emocionante historia, por favor, deja un me gusta en este vídeo y compártelo con tus amigos. También te invito a ver el otro vídeo que está apareciendo en tu pantalla, seguramente también te emocionará. Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y hasta el próximo vídeo.